Bueno, estamos de vuelta Carla y yo, Pamela, con la serie de podcast Ahora pienso esto en un rato, no sé, que tuvo su primer episodio de presentación y reflexión hace unos meses. Un segundo episodio con Nadia de Despensa Fetén en un diálogo de 3. Y meses después viene el tercer episodio que iba a tener lugar y no podía tener lugar, iba a tener lugar y no podía tener lugar. Y en el medio pasó la vida de Carla, mía y la de mucha gente más alrededor. Y nos preguntamos, en el medio de estos meses de querer seguir grabando podcast y que las actividades, los deseos, las necesidades, los tiempos no lo hicieran posible, si tenía que ser prontamente de los primeros, si tenía que ser cuando otras personas nos preguntaban cuándo viene el tercero, si tenía que ser en la urgencia nuestra, de cada una y entre nosotras dos, de continuar con algo que ya habíamos encarado públicamente, o podíamos tomarnos el tiempo. Bueno, hola, ¿cómo están? Sí, con esta pregunta o este pensamiento, esta idea de creer que lo que no tiene una continuidad desaparece, lo que no le damos tiempo y forma dentro de las dinámicas o las rutinas o la velocidad, el dinamismo y demás en la vida misma, como esa exigencia que a veces es externa pero muchas veces es propia, de decir, bueno, lo tenemos que hacer, se nos está pasando el tiempo, se nos pasan los días y de repente nos estaban pasando un montón de otras cosas a la una y a la otra y a las dos en simultáneo, y entendimos que eso que nos estaba pasando nos estaba haciendo madurar esto que hoy viene con esta idea y una pregunta nueva a esta serie de podcasts que no son más que, o son más también que nuestras conversaciones cotidianas, nuestras preguntas propias hacia la otra, hacia las que nos acompañan y nos rodean. Y que bueno, encontramos hoy el momento en este domingo de verano, donde los tiempos también son otros y donde, bueno, la locación también es otra por todas esas cuestiones que pasaron y que nos hicieron detenernos para avanzar en un montón de otros lugares y en otro ritmo y con otra, o sea, como otra imagen, ¿no? El crecimiento que no es tan visible o cuantificable. Sí, espontáneo no quería decir esa palabra, pero como inmediato, ¿no? Ese crecimiento que lleva tiempo, como dejar levar una masa y no apurarla y no arrebatar nada que pueda esperar. Sí, y nos preguntábamos en función de esto que nos iba pasando estos meses de tener una urgencia y de tener esa urgencia al seguir con esta serie de grabaciones, de conversaciones, estos podcasts. Bueno, ¿cuáles eran los márgenes o los marcos de esos tiempos que estaban como metidos adentro nuestro y que nos querían como presionar para que lo hagamos, y porque se nos pasaba y llegaba el fin de año y antes del fin de año y el verano y demás? Y por suerte eso entró en diálogo con una idea que ya había surgido, que es el título de este nuevo podcast, que es No molestar, estoy creciendo. Yo lo pondría también en plural, no molestar, estamos creciendo, y ahí pienso en Carla y pienso en un montón de las pibas que hacen de nuestros días algo mucho más bello y posible y llevadero dentro de este sistema, que es el que con formato mercado, con formato instituciones, con formato dentro de esas instituciones familia, nos presionan para que podamos todo el tiempo algo, para que podamos en un ritmo que quizás no es el que queremos o el que podemos cada vez, y que nos exige esto que decía Carla, que es el rendimiento público y visible, ya sea en las redes sociales, ya sea en el trabajo, que pueda ser puesto en una hoja de ruta. En lo familiar, en lo económico, en lo estructural, como pensar de qué manera crece cada uno, ¿no? ¿Qué consideramos lo que es crecer? ¿Qué tiempo nos lleva a crecer? Y qué implica ese crecimiento, como decir, bueno, uno a veces lo mide como en términos generales o globales,
y cree que, bueno, que el que no hace o no se mueve no crece, que el que no sí, da cuenta, ¿no? De sus metas alcanzadas, no está creciendo. Total, o esto de, bueno, si no genera, si no activa, nosotras que, bueno, somos madres, mujeres, artistas, docentes, digo, que todo eso requiere como una exigencia bastante intensa. Y que también hay una autoexigencia, que hay una exigencia que es propia, que no podemos delegar en lesotres, porque también nos hacemos cargo, y hace un rato lo hablábamos, de esto de que muchas veces a mí me sucede, que es si no hago, no existo. Esta idea de lo que no se ve o lo que no se genera como artista, tal vez lo digo más que como otras tantas aristas otros que roles, soy, sí. No existo porque el mundo pasa tan rápido y porque todo es tan devorador y uno consume y lo que consume enseguida se esfuma, se desarma, se deshace, se desintegra. Entonces es como que, bueno, hay una exigencia externa, pero también una exigencia propia. ¿Hacia dónde vamos? Y bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Esta pregunta. ¿Y sí, ahora tantas qué? Preguntas en ese eje del crecimiento. Yo, ¿sabes qué pensaba recién? Que hay de un tiempo a esta parte una serie de memes que veo circular en Instagram, que es como dos imágenes, que es mis padres en los 90, en los 80, en los 70, bueno, no importa, como mis padres a los 30, y sus logros, sus metas, no sé, tenían una familia con un hijo, una hija, la casa, la profesión. Yo etcétera. a los 30, ¿no? Y una experiencia totalmente disruptiva respecto de ese modelo. Y si bien obviamente es una pieza de humor y se puede debatir en esa clave, me parece que lo que trae es un poco, no solo el cambio de época y poner como históricamente en la mesa cómo fue variando, digamos, la idea de la adultez, la idea de la madurez, la idea de los logros y los procesos. Yo siempre me quedo pensando cuando los veo en cómo hay parámetros que siguen como presionando y diciendo que uno crece o una crece en tanto cumpla con determinados objetivos. Mandatos, digo, porque bueno, si a los 30 no decidiste ser madre y padre, pero sí seguramente estás recibido, recibida y sos profesional y sos reconocida profesionalmente, y si no tendrás tu casa propia o tendrás tu auto o habrás viajado, claro, o tal vez ninguna de todas esas y estás creciendo de otra manera, digo, pero esto que es un meme, como vos decís, que es chistoso y que por ahí decimos, nosotros a los... Bueno, no mi caso, ¿no? Pero digo, bueno, a los 30, ni en pedo, sería madre o padre o estaría con ese look tan señorial, como tan aseñorado. Pero de repente uno se pregunta, o una se pregunta, bueno, pero ni esto, ni aquello, ni lo otro. Entonces, ¿qué? ¿En dónde me ubico? ¿Qué soy? ¿Soy una persona que no pertenece, que no es una inadaptada, una por fuera del sistema? Como que también, digo... Bien por eso. Indirectamente, estamos todo el tiempo... Sí. Mismo una pregunta que también de una charla previa a esta grabación del podcast como docentes, digo, muchas veces, tal vez... no me hago muy cargo, pero de alguna u otra forma uno siempre pregunta a los pibis que egresan, bueno, ¿cuál es el plan? ¿Por qué tiene que haber un plan? Sí, ¿no? Sí, yo quiero contar lo que te conté porque es muy hermoso. Jonathan, alumno de la escuela secundaria número 33 de Villa Bosch, terminando sexto año, ante la pregunta general que yo sí hice de qué van a hacer cuando termine ahora el cole, me respondió que no estaba muy seguro, pero que probablemente no iba a estudiar ni trabajar este primer año posterior al cierre del curso, de su egreso, porque quería aprender a ser mejor persona y quería, por ejemplo, saber hacer esos trámites que su mamá hacía por él, quería poder aprender a manejar el dinero de una pensión que cobra a su nombre, quería aprender esas cosas de la vida cotidiana que otra persona resuelve por él, y que sabía que eso le iba a dar independencia y que necesitaba tiempo para poder aprender eso y poder salir y hacer el trámite él y no dejar el tiempo en una facultad o en un trabajo, porque primero tenía que aprender eso que para él era muy importante y estructural. Y ese va a aprender a ser
mejor persona. A mí me pareció revelador porque más allá de las elecciones individuales, es poder valorizar aquello que es invisible y que debemos saber hacer, pero nadie nos enseña, ¿no? Porque tenés que saber manejar tu dinero, por ejemplo, pero nadie te enseña a hacerlo, porque cuidar tu cuerpo, no sé, disfrutar tu tiempo. No hay un tiempo para aprender esas cosas. Es como que todo va sucediendo a una velocidad que a veces nos supera, ¿no? Como esto de, bueno, puntualmente con esto, ¿no? Terminar la escuela, empezar la facultad, rendir, acomodarse, aprender a viajar, a estudiar de otra manera. Digo, cuántas cosas que nos van abrumando y que abruman a nuestros jóvenes, en mi caso, hijas, ¿no? Que van creciendo y que parecería como que hay un momento donde esa exigencia se multiplica, pero el tiempo no les permite adaptarse a esa exigencia. Sí. Como que lo que vale en realidad es esa carrera hacia algún lugar y todo ese caminito que se va construyendo y que es tan hermoso y que si lleva más o menos tiempo da igual, porque uno va a llegar al mismo lugar, pero con toda otra experiencia también, y con, ¿no? Con otras herramientas quizás. Pero digo, ¿cuánto valor y cuánto sucede en función del tiempo que uno invierte? Porque el tiempo vuela, ¿no? Esta frase del tiempo vuela, el tiempo es oro. Pero no hacemos oro de ese tiempo. O sea, como contemplar algo, ¿no? Observar, detenerse, pensar. Como ir desgranando esos pensamientos para poder ordenarlos mejor y tal vez eso que llegamos a una conclusión de una forma, después lo podemos pensar de otra. Digo, todo ese tiempo para mí tiene que ver con ese crecimiento, con decir nada es absoluto, nada es inmediato, nada sucede de forma inmediata. Sí, y entre comillas mágicamente, ¿no? Digo, como que nuestra cultura nos exige cumplir con objetivos y parece que esos objetivos, es un poco lo que siempre se pone en debate con la publicidad, ¿no? Parece que, bueno, hay que ser exitosa, pero nadie pone en cuestión ni qué es, ni cómo se llega, ni en qué contexto, ni desde qué punto de partida, y me parece que lejos de una postura esencialista y muy como fuera de puja socioeconómica, todo lo contrario, con mucha conciencia social y como teniendo muy presente las urgencias que tienen que ver con poder estar en este mundo de la manera menos precarizada posible, digamos, teniendo eso presente, no perdiéndolo de vista. Sí me parece de lo más rebelde poder correr el eje o dar vuelta, ¿no? La tortilla y decir, si yo solo voy a ir como en función de ese objetivo, de esa meta, no solo probablemente me pierda los aprendizajes intermedios por estar buscando el objetivo, sino que de algún modo quede entrampada en eso que el sistema me está pidiendo a gritos, sacudiéndome y que me está lastimando, ¿no? Y que yo lo veo ahora como de adulta, no lo vi por muchísimo tiempo en mi vida porque mi familia de algún modo exigía desde este lugar del cumplir ciertos mandatos de lo profesional, por ejemplo, del estatus económico, etcétera, del formar una familia, y con todas las preguntas intermedias pude ir, ¿no? Encontrando el camino propio, pero recién de adulta puedo ver esto de los procesos y de los tiempos que implica el crecimiento, y que no son los tiempos de la meta, son los tiempos del proceso netamente. Cuando la meta llega, quizás no, quizás cambió en el camino. No, pero es como el recorrido y también es, como esta exigencia en función de los plazos, ¿no? ¿Cuánto margen tenemos para llegar a este objetivo o a esta idea o a este deseo o como a esta posibilidad? Y obviamente lo que vos decías al comienzo, ¿no? Esto de decir, bueno, no se trata de decir, bueno, no voy a trabajar por un tiempo, estoy creciendo. Obviamente somos mujeres también que estamos dentro de un sistema capitalista que nos oprime, que nos exige, que nos demanda, de necesidades, claro. Que no tenemos todo resuelto para nada, ni en lo más mínimo, y esas preocupaciones también
se meten dentro de esta idea de cómo y de qué manera queremos o desearíamos crecer, y que ese crecimiento no nos coma con estas ideas locas de la velocidad y esta carrera hacia un horizonte que, digo, no hay, o sea, creo que no hay un horizonte certero, digo, no hay para nadie hoy en este mundo un horizonte donde sabemos que llegamos y vamos a salvarnos y vamos a estar, digo, también tiene que ver con incluso en esa idea, si fuera posible, digo, y que fuera una idea más materializable como era para cierta clase media hasta hace unas décadas atrás, hablo del contexto argentino, pero creo que aplica al contexto occidental al menos, digo, ni siquiera con esa posible o ficcional certeza, ¿no?, de una meta alcanzada que te va a traer cierta estabilidad, bienestar, etcétera, se justifica ir en pos perdiendo el crecimiento real y sustentable, porque me parece que ahí hay una palabra interesante, ¿no? Como crecer sustentablemente, que no es dejo todo por, sino voy invirtiendo mi cuerpo, mi tiempo, mi deseo, mis pensamientos, mi tiempo de ocio, mi tiempo creativo, mi vincularidad. Teniendo en compasión, que es una palabra tan hermosa que en su momento dijo Ceci, y el paso a paso, ¿no? Claro. Amiga mutágena, Ceci Libre, ¿no? Esto de la compasión y la contemplación, de decir, bueno, hacia dónde, en dónde voy a invertir esa energía. Pensaba recién mientras hablábamos, digo, esto que nosotras generamos en este encuentro, en esta charla, tiene que ver con este crecimiento, con esto que para nosotras implica crecer, que es el hablar con la otra, con las otras, compartirlos a un lugar que tal vez, digo, puede ser más o menos efímero, pero también aparece como una devolución de quienes escuchan, de quienes nos acompañan de alguna manera, y de repente esto no aplica en ninguna de esos metas o horizontes que para muchas personas tienen que ver con el crecer, queremos ser influencers, ¿no? Como que, bueno, no nos importa si es para 10, para 5, para 30, pero es para nosotras, y es tan importante y nos ayuda a entender desde diferentes lugares nuestra vida, o sea, algo tan sencillo y tan importante como eso, digo, porque digo, no me puedo poner a entender la vida de los demás o del mundo de lo general cuando todavía intento entender la mía y estoy como en ese... Sí, y poniendo en cuestión, y quería traer un poco algo que nos habíamos como registrado como trampa, que en este movimiento que incluso nosotras reconocemos que hemos venido haciendo como personas que nos reconocemos mujeres y que estamos en una etapa adulta de la vida, etcétera, etcétera, que es este mandato como remasterizado del empoderamiento, que tiene sus trampas, decía, porque de algún modo parece que cambian los objetivos, pero la corrida es la misma, ¿no? Y la corrida o el mandato y la exigencia de tenemos que ser mujeres independientes, tenemos que ser mujeres autónomas, tenemos que desear y gozar y poder como abordar el mundo de una manera devoradora, y tantas veces desde ese discurso que lo toma hasta la publicidad, la última década, ¿no? En las redes sociales aparece todo el tiempo, y que no aparece obviamente ni en la publicidad ni en muchas de las intervenciones en las redes sociales cuestionado. Nos encontramos en la trampa de terminar forzando hasta la propia felicidad, y esto se puso en debate hace un tiempo atrás con el amor propio, ¿no? O sea, tenés que tener amor propio, loco, no puedo, porque no sé, odio mi culo. Me sigue angustiando lo mismo que me angustiaba por ahí a mi vieja, a mi abuela. Sí, y no es hacer caso omiso de eso y no ponerlo en cuestión con otros y trabajarlo e intentar como buscarle una nueva vuelta. Pero no hacerse sino, la distraída o no hacernos... Sí, hacernos cargo de la exigencia de que tenemos que poder en nuestra vida adulta activa como solucionar nuestra economía, nuestra sexualidad, nuestro amor propio y la concha de la lora, ¿no? Es como, bueno, no comparen, ¿no? Como... podemos crecer de un montón de maneras, pero a un ritmo que reconozcamos
posible y quizás hasta propio en cada caso o compartible en cada caso. Que tal vez creo que surgió en el primer podcast, no me acuerdo, se me mezcla. Yo digo, no me interesa ser una mujer superpoderosa, porque sí, la primera. Es un montón de exigencia, o sea, no voy a llegar nunca a eso y entonces voy a hacer mi propia trampa de estar exigiéndome más de lo que puedo ante mi mirada y hacia obviamente la mirada externa o ajena, que va a creer que debo cumplir o debo llegar a donde se supone que puedo porque soy una mujer empoderada, ¿no? Y esta idea de, bueno, de poder decir esto no lo sé, esto no puedo y eso no me hace esto va a quedar fuerte, para después. Esto va a quedar para después. Ahora sí, no sé, mañana tal vez, como digo, y hasta con nosotras mismas, ¿no? De permitirnos ese tiempo, esa pausa, ese decir, bueno, no sé, dudar y no embarcarse en todo porque el contexto... Me lo voy a perder, claro, porque eso me hace una tipa más cool en este mundo de caretas. No, claro. Sí, total. Y lo pensaba en relación a lo que decíamos hace un rato que incluso nosotras que somos madres, y que esto quedó clarísimo en los 2 primeros podcasts, es esta cosa así de, bueno, no quiero ser la madre abnegada, pero tampoco quizás quiera ser la madre desinteresada, pero tampoco quiero hacer esta, ni la otra, y quizás esta posibilidad del registro cotidiano, minucioso y paciente que estamos como proponiéndonos o cuestionándonos para proponérnoslo, también tenga que ver con esta posibilidad de en cada situación con nuestras hijas responder de la manera que no sea como genuina, ¿no? Tal como cual, ¿no? Como bueno, ahora en el momento a veces soy la mamá, a veces soy la mamá conservadora que va a resignar toda su vida. A mi vieja y a veces me parezco más a mis amigas. Bueno, sí, tal cual. Es así y te pido que me entiendas como hija, pero también me pido que como madre no me exija hacer lo que no me pertenece. Claro. O encasillarme en una sola forma. Sí, o responder de un modo a un tiempo, porque creo que una de las palabras claves de este no molestar, estoy creciendo, es el tiempo. Otra palabra clave es la paciencia. Y todo eso es entre 10 millones de signos de pregunta, porque obviamente el tiempo es como, bueno, un eje de este sistema que nos entrampa todo el tiempo y que si no lo ponemos entre signos de pregunta como una y otra vez, quedamos corriendo hacia la nada para chocarnos contra algo y frustrarnos de existir. Y hay algo que tiene que ver con el tiempo y la paciencia, que tiene que ver con como mirarnos a nosotras mismas y mirar a nuestro alrededor, y esto es lo que traíamos, ¿no? De esta cosa que para mí es como algo que vamos construyendo, porque no es algo que yo haya visto como en mujeres mayores, pero creo que en buena hora es algo que nos trae el feminismo, los feminismos, que es en este ver a las otras para vernos a nosotras mismas, es también hacerle el aguante al tiempo de las otras, aunque me dé mucha ansiedad, sí, aunque no me dé ganas de que me acompañen, claro. Aunque te esté proponiendo algo y de repente vos me digas que sí, pero de repente no puedas concretarlo, y que sí. Eso no signifique que me estás no acompañando, sino que claro. Al contrario, que necesitamos acompañarnos, sí. Porque cada una tiene sus tiempos y es imprescindible esperar a que eso sí. se acomode, y que lo hablábamos hace un rato también, que tiene un poco que ver con lo que nos pasa a nosotras como mutágenas, ¿no? Esta colectiva de mujeres que al nacer o al empezar a gestarse fue como casi explosiva y hiperproductiva y salió como a la cancha con todo y de repente, bueno, nos pasaron y nos llovían las propuestas y respondíamos a la demanda, sí. Y que también bueno, nos atravesó la pandemia a cada una particularmente, y a nosotras como colectiva, y eso no es algo que, podamos desechar o descartar como algo del pasado. Yo creo que hoy pensaba también cómo en la pandemia nos exigimos hacer
hacer igualmente, puertas adentro, y avisarle y comunicando al mundo qué estábamos haciendo y que seguíamos generando y que seguíamos existiendo, aunque no me veas en la calle o aunque no estuviese exponiendo, leyendo o cantando, bailando, donde sea. Digo, qué necesidad, ¿no? Pero creo que trampa también fue de alguna manera esto, ¿no? De comunicar hacia la afuera lo que hacíamos puertas adentro. Hay mosquitos en el podcast. Cuando ese puertas adentro nos pedía como parar un poco la rueda, ¿no? Yo creo que, bueno, derivado de eso, con el ejemplo de la colectiva, pero esto como aplica mucho más allá, ¿no? Y por eso creo que era interesante traerlo, digo, porque trasciende el plano de lo individual, en este plan del grupo. Tal vez en este lugar del querer hacer, porque tenemos ganas, tenemos ideas y demás, pero entendemos que si no podemos activar colectivamente, porque tal vez no todas estamos en el mismo ritmo, sintonía, tiempo, o como quieran llamarlo, nos vamos a acompañar. Y estamos creciendo. Yo siento que crezco porque, digo, como que trabajo mi paciencia, voy como desmenuzando estas ideas y tal vez dándole otras vueltas, que si lo hiciera en la inmediatez tal vez es como mucho más explosivo, pero tal vez no tiene el mismo impacto. Sí, ahí era lo que yo decía, esto como quizás una de las grandes bonanzas de los feminismos de los últimos años, que creo que es esta posibilidad de, con mucho esfuerzo seguramente para casi todos, traernos el entendimiento del otro, la paciencia con el otro, incluso cuando nos afectan nuestros propios objetivos, deseos y urgencias. Y esto de la colectiva Mutágenas es un ejemplo, ¿no? Que podamos entender desde el amor ese tiempo otro de otros, en nuestro caso de otras. Y me parece que esto es algo muy bonito que en la vida cotidiana, por lo menos en mi círculo de mujeres cercanas, ocurre, que es esto de no exigirle a la otra lo que la otra en ese momento expresa que no puede o no quiere. Y quizás quedamos en una y en el momento nos sentimos súper cansadas o angustiadas o no sé, nos duele el dedo gordo del pie y lo podemos expresar sin mentiras, sin resquemores y podemos acompañar, sentirnos acompañadas y acompañar a la otra desde ese tiempo que quizás no se corresponde con el plan. Que no habilite con el enojo o que no signifique como, bueno, decir... ser evaluada, la palabra, ¿no? La palabra... No quiero que sea más rígida. Yo no, por lo menos con las personas con las que me vinculo. Porque es algo del código, ¿no? Claro. Y desde la compasión y desde como algo genuino y natural. Digo, que es muy distinto al descompromiso, ¿no? Porque el compromiso me parece que está en poder decirnos lo que nos pasa y poder acompañar desde ese lugar, aunque no sea el que yo quiera en el momento, porque mi ego dice que quiero tal cosa, pero entiendo que, y a mí me parece eso de lo más revolucionario, porque entonces esa posibilidad de, más allá del propio deseo, poder acompañar a alguien que quiero, ¿no? Y pienso en mis amigas básicamente, más que en nadie, alguien que quiero en su deseo, en su necesidad, en su tiempo. No generarle más presiones a tal la cual otra de las que ya tiene con el mundo mierda, ¿no? Claro. Digo, séme honesta y está todo bien si no se puede. De hecho, nosotros fuimos a grabar este podcast la semana pasada y de repente, bueno, no se pudo cuadrar porque había otra energía cada una de nosotras. Y ahí es como irse al plano de lo sutil, ¿no? Como digo, no molestar, estoy creciendo. Claro, nosotros decíamos de lo invisible, es el plano de las sutilezas a las que nos desacostumbra este mundo. Quizás nosotras desde el lugar del arte estamos todavía aprendidas al lugar de la mirada sutil, pero la verdad es que la rutina, ¿no? La rutina capitalista te come el cuello y aparece lo grotesco y lo gigante y lo visible y lo anotable y cuantificable y no lo sutil. Desde la producción nuestra artística, que hay cierta exigencia. ¿Por qué? Porque de repente lo que yo más quiero hacer o vos más quisieras hacer es escribir. Entonces de repente terminamos haciendo eso que nos encanta en momentos de huecos entre todo lo otro y lo terminamos haciendo
como en esa como en la ese lógica de la alborotado, exigencia. el apuro, la corrida y el poco disfrute, porque yo no digo que no sea disfrute, ¿no? Cuando yo me siento a hacer algo lo disfruto, pero bueno, claramente ahí aparece esa exigencia. Sí, y se pierde esto que traía, que es esto de la sutileza de ese crecimiento que no es rimbombante. Yo le decía a Carla hace un rato que hay cuántas cosas hay de las que tienen que ver con nuestro crecimiento personal en los distintos roles que tenemos y en las distintas identidades que vamos asumiendo, que no podrían ser valorizadas en ningún currículum vitae, ni en ningún bio de Instagram, ni en no sé. Que tiene que ver con ese recorrido, los micro recorridos, sí. las situaciones y eso que es el hemos sabido crecimiento. resolver, las situaciones que nos fueron desacomodando para volver a acomodarnos, que para mí eso es el mayor crecimiento, ¿no? Esto de no darlo todo por sentado, ningún resultado es absoluto, ningún recorrido tiene una forma específica o es certero su llegada, es certera su llegada. Digo, ¿cómo en este transformarnos y readaptarnos vamos creciendo ante las situaciones que nos van también sorprendiendo y que van apareciendo sin ganas de que sucedan? Digo, porque lamentablemente existe esto, ¿no? Bueno, hay veces que uno tiene que sacar como un as de la manga y lo hacemos, a veces más rápido, a veces no, a veces de la forma que menos lo hubiésemos pensado, digo, pero todo eso nos va construyendo, yo a veces digo, yo siento que tengo una caja de herramientas que tal vez, digo, tienen más que ver con todas esas situaciones que se me fueron presentando, o las que fui viviendo desde que me acuerdo hasta hoy, y que me construyen, y que sé que esas herramientas tal vez yo no las puedo poner en palabras, o yo no puedo decir, bueno, para esto, mira, te conviene leer el capítulo 7 de este tomo. Digo, no lo claro. sé, será la calle, será la sensibilidad, sí, será ese caminito como ¿no? Como una cosquilla adentro que va sucediendo, que impacta como en un montón de cuestiones en cada vida, que yo hoy te traía como ejemplo lo del manejo, que yo estoy hace más de 10 años intentando animarme a salir con un auto a la calle sola, y me llevó un montón de cursos y me llevó un montón de años, y quizás lo esté logrando ahora, por fin, o no lo sé aún con certeza, pero claro, el mundo siempre me decía, bueno, animate y tenés que manejar, y vos vas a poder, y cómo vas a poder haber hecho tal, ¿por qué pudiste parir en tu casa sin anestesia y no podés manejar una máquina? Porque bueno, no sé, tengo otros tiempos para las distintas cosas de mi vida, y esto, bueno, fueron 10 años de superar miedos de distintas maneras, pero que no podía decirle al mundo, certifíquenme, superé miedos. Bueno, la primera vez tomé la iniciativa, la segunda vez saqué el registro, ahora la tercera vez me estoy animando a salir a la calle. Y me llevó un montón de años, y desde una mirada hiperproductivista, soy una alta fracasada por eso, pero desde la mirada de la compasión, que me llevó mucho tiempo tener conmigo misma en este tema, por ejemplo, yo siento que fui superando micromiedos y superando la bronca de que mi viejo le hubiese enseñado a mis hermanos varones y a mi hermana y a mí no, por ejemplo, en la adolescencia, y tuve que superar esta idea de mí misma de que con ciertas cosas prácticas del mundo mejor yo no me meto, y tuve que superar como la idea poco práctica de que yo me arreglaba con mi hija en bicicleta y ya está, cuando me doy cuenta que hay situaciones en que quizás... Y que sería mucho mejor que pueda tener un auto para... Pero ese fue mi crecimiento en esto, y eso es como invisible. Eso que te costó tanto, atravesar, y que hoy lo podés poner en la mirada del crecimiento y no de la frustración. ¿Cómo se construyó desde una mirada ajena? Desde una mirada externa, desde la presión, desde el desmerecimiento, desde juzgarte, desde exigirte. Todo eso muchas veces hace que después todo lo demás nos lleve otro tiempo. Y lo bueno, que me parece a mí que tiene que ver con esta caja de herramientas es, bueno, podemos torcer
eso, ¿no? Sí. Tal vez no es inmediato. Bueno, no es inmediato. Es un recorrido, es un aprendizaje, es un diálogo interno y con las otras, porque también esto, ¿no? Sí. Ese diálogo interno que a veces... que si voraz. Por lo menos yo, desde lo personal, digo, ¿por qué habilito esos tantos diálogos internos? ¿Por qué me tomo tiempo de pensar en las diferentes formas o posturas de ver un tema, uno solo, que podría tener una única solución y sacarme el problema de encima? Bueno, porque intento crecer. Qué lindo, sí. Y no juzgar al otro o a la otra, y no juzgarme a mí misma, y no pensar que si no es esa solución o esa resolución, no hay otra. Digo, ¿por qué? Si yo elijo que la vida tenga diferentes posibilidades. Sí, aristas, matices. Y colores, claro. Sí, quería agregar que no casualmente esta tercera vuelta mía con un volante de auto está acompañada por una mujer que tiene muy presente esto que estamos hablando, ¿no? Una amiga que tiene muy presente que el tiempo no es único y que las metas no se logran porque vamos corriendo tras ellas y que hay como que tener paciencia, primero con una misma, ¿no? Y desde esa empatía y desde esa comprensión de que quizás los avances y los progresos sean sutiles y que pueden llegar a un puerto o a otro, yo pude subirme a un auto con ganas de manejar y sin tanto miedo. Tuyo. Y ese es un logro mío porque me di cuenta de que quizás el formato que estaba eligiendo era el que a mí no me iba, y este otro formato de aprender algo que me cuesta tanto con alguien que me quiere es otra cosa. Que te quiere, te cuida y hace que eso es esta sutileza, se transforme en un encuentro, en una experiencia bella, claro. Ir a aprender lo que tenés que aprender. ¿Qué es a manejar? Pero en realidad estás haciendo otra cosa. Sí. Que corre la mirada. Estoy gestionando mis emociones arriba de un auto. Pero bueno, creo que hay algo de esta... Digo, yo creo que volvemos a algo que hablamos en los primeros 2 podcasts con otras cuestiones, que es no solo ese camino individual de la autorreflexión sobre la propia vida y el propio deseo y demás, sino que ese recorrido individual inevitablemente, insoslayablemente y gracias a que eso sea así, lo hacemos colectivamente. Para afuera, sí. Y creo que es una gran lucha o una de las tantas grandes luchas que nos toca a esta generación, que es poner en cuestión, no sé si cambiarlo radicalmente, quizás no lleguemos, pero dejar sentadas las bases de la pregunta y del cuestionamiento y de la furia contra esa opresión del tiempo que nos saca de ese lugar del crecer. Sí, y que el crecer de manera verdadera, individuales, ¿no? En Además, términos claro. Estructurales, en términos intelectuales, y que es lamentablemente muchas veces una carrera en contra de la organicidad del que tengo al lado, también, ¿no? Contra lo colectivo. Y digo, yo creo y sostengo que mi crecimiento más hermoso es el crecimiento colectivo, porque en cooperación con otros. No creo, no considero que un crecimiento individual me pueda generar la felicidad que de hecho, me genera es una ficción, con es las una otras, ficción. con los otros, ¿no? Como esto de compartir mi crecimiento, pero con un enraizado colectivo, un enraizado que me acompaña, que me sostiene, que yo también sé sostener, para que vayamos creciendo cada una de a poquito, tal vez, ¿no? No desesperarse. Y es muy bonito, ¿no? Muy bonito poder, además de ver como el propio caminito de caracolas que vamos haciendo, poder verlo en otros y decírselo, ¿no? Como quien le dice a la otra persona, de vos me gusta tal cosa, decirle, loca, qué bien, o loque, qué bien, mirá lo que lograste, ¿no? Me parece tan valioso poder regalar esa mirada que a veces cuesta tanto con una misma, con una misma, de decir, mirá lo que estoy viendo en vos, cómo lograste dejar de llorar por tu ex, cómo lograste
qué sé yo, organizar tu Sí, billetera. son esas- ¿Cómo esas lograste cosas que una casita no que te están gustaba? ¿Qué sé yo? vistas para la mirada social, cultural, capitalista, ¿no? Como crecimiento, o como valores, digo, no como valores, sino como... No, pero yo, claro, no tengo un título como de puntos, ¿no? De por como la logros, confianza ¿no? en la vida, pero Pero bueno, eso, ¿no? Como, bueno, Sí. poder tener claro qué te gusta, o qué tenés ganas de qué y de qué no. También eso es crecer. También sí, el eso crecimiento de lo habilita- íntimo, ¿no? Digo, no en desmedro o excluyendo esto colectivo y público que estamos diciendo, sino como valorizar en una y en otras el crecimiento de lo íntimo, de lo particular, de lo sutil, que es constitutivo para cualquier otro logro o cualquier otro proceso más macro, de mayor visibilidad y demás, ¿no? Y que no nos ganen los mandatos y sí nos gane el registro de ese cotidiano que nos hace ser quienes vamos siendo o haciendo cada vez. Y como cierre, la voy a invitar a Carla a leer una cita que, como siempre pasa con el arte, cuando estás pensando en algo te topás con algo que dice lo que querés que diga. Sí. Y dice así. Bueno, hoy me acordé que había marcado algo en este libro que se llama Okazan, Diario de viaje de una madre, de Moni Ponzowi, es una escritora argentina. Este es un libro muy hermoso, pero yo sabía que algo de esto había marcado en este libro. El capítulo se llama Línea Vital y lo que marqué dice así: intenta disfrutar cada momento. ¿No hay ahí una contradicción intrínseca? Intenta disfrutar. ¿No es acaso un oxímoron? ¿Acaso cuando disfrutamos no lo hacemos sin intentarlo? Intentarlo. ¿No es síntoma de que en el fondo no estamos disfrutando? ¿A qué conduce intentar sentir lo que no se siente? Prefiero reconocer que hoy me siento así y abrirme a ello. La búsqueda de la felicidad, del disfrute, no es mi objetivo vital. No sé cuál es mi objetivo. Creo que tampoco me interesa demasiado tener uno. Hermoso. Bueno, cerramos acá. Hasta la próxima, que como Hasta ya iniciamos, que no sabemos cuándo va a ser, porque es enero y tenemos muchas ganas de porque estar es la vida. creciendo en pastos, ríos y cielos. Bueno, hasta gracias, la próxima. Besos.